Lo único que te falta, el título de nuestra prédica de hoy, nuestro estudio de hoy, Marcos 10, 17 al 31. No vamos a darle lectura así íntegramente al principio, pero vamos a ir viendo versículo por versículo. Cada historia, hermanos, que Jesús contó, cada parábola, cada palabra, cada experiencia contada en la Escritura tiene una lección espiritual para nosotros. Y este texto habla de un joven rico, que vamos a ir leyendo de a poco enseguida nomás. Como introducción, quiero decir que si hay un tema que todos evitamos hablar, algo que ya hablé un poquito el domingo pasado, es de la dolorosa realidad que más temprano o más tarde todos tenemos que morir. La muerte física y la muerte espiritual es la devastadora sentencia que cayó sobre todo ser humano que nace y nacerá en este mundo por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dijo un escritor que nosotros somos como un rebaño de ovejas encerrados en un corral, esperando su turno de pasar por la guillotina. Todos vamos a morir. La única pregunta es, ¿quién de esas ovejas que están dentro de ese corral? O sea, el turno es la pregunta. La única pregunta es, ¿el turno de quién será? ¿Quién de esas ovejas será el próximo a ser sacrificado? Esa fue la pregunta también que le hice a mis hermanos y mis cuñados en el entierro de papá. Cuando trajimos la cruz también. ¿Quién será el siguiente de la familia? Yo le dije. Porque hace 23 años habíamos enterrado a nuestra última hermana de la familia, integrante de la familia. Y aquella vez yo me pregunté, ¿quién será la próxima? ¿Quién será el próximo? Y la siguiente pregunta que hice estos días fue, ¿estará preparado ese siguiente dentro de mi familia? Y si no has perdido todavía ningún integrante en tu familia, la pregunta podría ser, ¿quién será el primero? Yo sé que no es algo agradable, pero es una realidad dolorosa, triste, que tenemos que considerar. Hermanos, esta es la imagen de toda la raza humana. Esta es la imagen de toda la raza humana. Hombres condenados que esperan su ejecución sin poder hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. ¿Se acuerdan que antes, cuando había un fallecido en la comunidad, se tocaban las campanas? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Verdad? En la iglesia se tocaba la campana. Un poeta dijo, si escuchas el repicar de las campanas, no preguntes por quién repican las campanas repican por ti, por todos nosotros. Pero bendito sea Dios, que ese negro panorama que acabo de pintar tiene solución. Tiene solución y se llama Jesucristo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que debemos hacer ante la realidad de la muerte? ¿Cómo podemos estar seguros de que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para llegar al cielo? Esta fue la inquietud de este joven rico que vamos a estar viendo esta mañana. Jesús ya se estaba dirigiendo a Jerusalén, donde sería condenado a muerte, cuando de repente llega este joven, aparentemente muy preocupado por el estado de su alma. Versículo 17, pueden leer ahí.
Cuando Jesús salía para irse, dice, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este joven rico? Sabemos que era joven y rico. Lucas en su relato paralelo dice que era un principal. Y esa palabra principal significa gobernante. Lo que sugiere que este hombre podría haber sido uno de los miembros del Sanedrín. ¿Y quién era el Sanedrín? ¿Quiénes eran? Era un grupo de ancianos que gobernaba Israel. En los aspectos religiosos, morales del pueblo, ellos gobernaban. Imagínense, hermanos, este era un hombre muy religioso, pero tenía una inquietud. Así que era un hombre exitoso, influyente y joven. Pero además era de buen moral. Era el tipo de hombre que cualquier madre quisiera para su yerno, ¿verdad? Es rico, es joven, es religioso, moralmente aceptable. Sin embargo, algo no andaba bien con él. Él tenía una inquietud muy grande en su corazón, que le hizo venir corriendo y arrodillarse delante de Jesús. Y este detalle es importante, hermanos, porque la gente de prestigio en esa época no corría ni se arrodillaba ante nadie, y mucho menos uno de Sanedrín. Eso estaba fuera de la ética social del grupo de ancianos. Pero él en esa posición le hace esa pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tal vez alguien aquí también se pregunta eso, ¿no? Yo espero que todos los que estemos acá ya hemos sido salvos y ya tenemos resuelto esa pregunta. Pero si no, en esta mañana vas a tener la respuesta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le va a responder a este joven. O en otras palabras, ¿cómo yo puedo estar seguro si estoy haciendo bien las cosas para ir al cielo? Claramente, hermanos, había una duda en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Él quería que Jesús le dijera si es que faltaba algo más. Yo creo que es el sueño de todos nosotros, que la gente venga a nosotros y nos pregunte lo mismo, ¿verdad? Qué gusto daría que la gente venga a nosotros y nos pregunte: ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? No muchos hacen eso. Y ahí nosotros le diríamos: tienes que arrepentirte de todo lo que es nuestro sistema, ¿no? De tus pecados, recibe a Cristo. Pero escuchen la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Es como que no tiene sentido, ¿verdad? Lo que Jesús le responde. Porque según nuestra lógica deberíamos ya decirle qué es lo que necesita para ser salvo. Nosotros le diríamos: Señor, le estás haciendo correr a este. No le respondas de esa forma. El método evangelístico de Jesús era totalmente diferente, hermano, a lo que nosotros diríamos a una persona así. Nosotros buscaríamos no ofenderle, buscaríamos que no se siente incómodo. Pero Jesús no.
¿Por qué me llamas bueno? De paso, nunca deberíamos decirle a un inconverso que le pida a Jesús que entre en su corazón, porque eso no encontramos en la Biblia. Porque no aparece en la Biblia tal concepto. Porque Jesús le pudo haber dicho, lo que te falta es que creas en mí y que yo entre en tu corazón. Pero no. Este joven tenía un concepto muy equivocado de sí mismo y de Jesús. Es el concepto que tiene mucha gente de sí, ¿verdad? De que son buenas personas que a veces pecan. Pero ustedes sabían, hermanos, que la definición bíblica es al revés. Somos personas malas que a veces, de vez en cuando, hacemos cosas buenas. Jesús dijo en una parte, si ustedes que son malos saben hacer cosas buenas, o saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno? Jesús parte de la premisa que todos nosotros somos malos. Ustedes que son malos, saben hacer cosas buenas. No al revés. Porque hoy se discute mucho de que no, el ser humano es bueno en su naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe. No. La Biblia dice todo lo contrario. Somos malos. Nuestra naturaleza caída es mala. Ese era el concepto que este hombre tenía de sí mismo y de Jesús. Y Jesús tenía que derribar ese argumento que él tenía en la mente. Él vino con el pensamiento de que él es bueno y que le faltaba algo más. Algo le faltaba para ser salvo. Pero que ya tenía un 99,9% resuelto, pero le faltaba algo. En otras palabras, él se creía bueno. Jesús, yo soy una buena persona. Solo quiero saber por ahí si me falta algo más. Y la extraña respuesta de Jesús de ¿por qué me llamas bueno? Atacaba el concepto que él tenía de Jesús. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si crees que yo soy un hombre común y corriente, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo Dios es bueno. Solo hay uno bueno, Dios. Este hombre realmente no creía que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios. Este hombre pensaba que Jesús era un maestro, porque así se refiere a él, maestro. Él pensaba que era un maestro con mucha sabiduría, pero no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si tú crees que yo soy un hombre común y corriente, ¿por qué me llamas bueno? Si solo un hombre, uno es bueno, Dios. Pero Jesús, la idea primaria acá es que Jesús le estaba llevando poco a poco a comprender lo equivocado que este hombre estaba acerca de su propia bondad. Jesús no estaba muy apurado, le estaba llevando de a poco, mostrándole que él no era tan bueno como creía ser. Este hombre, Jesús le estaba llevando a comprender lo equivocado que él estaba acerca de su propia bondad. Romanos 3:10 dice, y solo lo cito, manténganse en el texto principal, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el panorama que la Biblia pinta acerca del ser humano. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, hermanos, reconocemos que en este mundo hay personas más buenas que otras, ¿verdad? Yo soy más bueno que un narcotraficante. O sea, si yo me comparo con otros hombres, yo soy más bueno.
y ustedes se pueden comparar con otros y se van a encontrar más buenos. Pero no es que Dios nos está pidiendo que nos comparemos entre nosotros. Dios está pidiendo que nos comparemos con Él. Y ahí fracasamos todos. Para entrar al cielo, hermanos, por nuestra propia obra, tenemos que ser buenos como Dios. Y ahí todos fracasamos. No hay nadie que llegue a ser tan bueno como Dios, aunque algunos crean que sí, como este joven rico. Verso 19, hermanos. Vamos a seguir. Jesús le responde, ¿quieres saber qué tienes que hacer para entrar al cielo? Tú sabes los mandamientos, le dice. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero ojo, que acá Jesús no está enseñando salvación por buenas obras. Lo que le está diciendo es, si puedes cumplir esto, puedes salvarte. Pero Jesús sabía que nadie puede cumplir. Lo que Jesús quiere hacerle ver a este hombre y a nosotros aquí en esta mañana es que es imposible a los hombres salvarse a través de la obediencia perfecta de la ley. El propósito de la ley nunca fue salvación. La ley es como el espejo. El espejo te muestra tu suciedad, pero no puede hacer nada por ti para limpiarte. Esa es la ley de Dios. Fue el demostrarnos nuestra incapacidad y mostrarnos a aquel que sí lo cumplió. Ese tiene ese doble propósito. Tú no lo puedes cumplir, pero yo te voy a mostrar quién lo cumplió. ¿Y quién lo cumplió, hermanos? Jesús cumplió la ley de una forma perfecta. Y es por eso que nadie puede salvarse fuera de Jesucristo. Nadie. Efectivamente, este hombre no entendía el alcance de la ley y responde hasta con arrogancia y mucha seguridad en el versículo 20 que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cualquiera de nosotros reaccionaríamos muy mal contra este hombre y diríamos: qué arrogante que sos, qué mentiroso que sos. ¿En serio? ¿Has cumplido todo esto perfectamente? Si esta es la medida que tengo que cumplir, entonces yo tengo todos los papeles en regla, dice Esteban. Y en el relato de Mateo, hermanos, que Mateo hace el incidente, porque esto se cuenta en los 3 evangelios más, creo que en Juan no. Él incluye otra pregunta y dice: ¿qué más me falta? O sea, Jesús ya le dijo: cumple estos mandamientos y serás salvo. Pero él dice: ¿qué más me falta? O sea, él quería ser más bueno todavía, más bueno que Dios todavía. Pero esta pregunta revela que él en el fondo tenía un vacío, un miedo. Pueden ver que la duda sigue en su corazón a pesar de que él dijo que todo había cumplido desde su juventud. Si él estaba tan seguro que él había cumplido todos los mandamientos, ¿por qué sigue preguntando qué más le falta? Es porque en nuestro interior, hermanos, sabemos que nunca podemos llenar la medida de la ley. Y este es el problema, hermanos, de la gente que confía en sus buenas obras. Nunca saben cuánto es suficiente. Supongamos que somos salvos por buenas obras.
Pero no tenemos una medida, no se nos dice cuántas buenas obras necesitamos. Entonces siempre estamos con esa duda de cuánto más me falta. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, esta es una imagen muy tierna de Jesús, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme tomando tu cruz. Vaya, él no se esperaba esta respuesta, él no esperaba esta respuesta. ¿Y qué reacción de Jesús? Él le pudo haber dicho: pero, como dije, qué mentiroso y arrogante eres. Nadie puede cumplir la ley. Yo sé que nadie puede cumplir la ley. Tú me estás diciendo que has cumplido desde la juventud. Que es una lección para nosotros, hermanos, también, porque en cambio Jesús reaccionó con amor ante alguien que estaba sinceramente equivocado. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante alguien que nos dice que cumple toda la ley y que es salvo y que... Jesús reaccionó con amor. Sintió compasión por este hombre. Este hombre está más perdido que... Y le da la respuesta correcta. Una respuesta que él no se esperaba. Una cosa te falta. Te falta dejar de confiar en tus riquezas. Te falta renunciar a ese Dios falso que tienes. En este caso, el Dios de este muchacho era sus riquezas. Y él, sin saberlo, había violado ya el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, él ya había violado eso, pero él dice que lo cumplió todo. Este joven era un moralista. Los moralistas son aquellos que confían en su moral, de su buen comportamiento. Son personas muy disciplinadas. Es muy fácil confundir a un moralista con un cristiano porque su comportamiento es ejemplar. Pero están perdidas. Porque ellos confían en eso, confían en esa moralidad. Hermanos, nadie puede salvarse por guardar la ley, porque nadie puede. No es que nadie quiere, nadie puede. Hasta nosotros podíamos decir: yo quiero cumplir. Pero no podemos. Tenemos una incapacidad. El ser humano tiene una incapacidad de cumplir la ley de Dios. Por eso es que cuando presentamos el Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que pintar este cuadro negro acerca de la naturaleza humana y acerca de la incapacidad del hombre, para después decirle quién fue el que cumplió perfectamente y que a través de eso él puede llegar a la salvación. Porque a veces nosotros directo nos vamos y le decimos a la gente: Jesús te ama. Y no le decimos que tiene un gravísimo problema con Dios, que es enemigo de Dios, que si no se arrepiente, él está condenado. El problema de la ley, ahí en Gálatas, capítulo 3, verso 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas, hermanos, no 9. Si hay 10, los 10 tenés que cumplir.
El problema de la ley es que ella es el reflejo del carácter de Dios. La ley es el reflejo perfecto del carácter de Dios. De manera que cada pecado, por más inofensivo que nos parezca, es un atentado contra el carácter santo de Dios. Escuchen lo que dice Santiago 2:10. Dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es como que yo diga que si yo corto un eslabón de una cadena, la cadena sigue siendo íntegra. Nosotros no podemos romper una cadena sin romper toda la cadena. O sea, cada eslabón depende del otro. Entonces, si vos rompes uno, rompiste todo, rompiste la cadena, y así funciona la ley. Si hay 10 mandamientos, o los 10 mandamientos, vos tenés que cumplir los 10, no podés. No cumpliste uno y sos culpable de los 9, porque rompiste todo al final. Pero gracias a Dios que no dependemos de eso, no dependemos del cumplimiento de la ley para la salvación. Entonces, ¿qué le faltaba a este joven? Le faltaba Cristo. Una cosa te falta, le dice Jesús. Pero sus posesiones lo tenían atado. Ese era su Dios. Tal vez no sea nuestro caso, hermanos, pero nosotros tendemos a tener nuestro propio ídolo. Y yo les invito en esta mañana a pensar, ¿qué podría ser un ídolo que me impide que Dios sea mi único Salvador, mi único Dios? Ese era su Dios. Y venderlo todo y darlo a los pobres iba a ser la evidencia de que había renunciado a ese ídolo. A algunos no les gusta que nosotros digamos que cuando alguien es salvo tiene que haber una evidencia. Lucas habló del antinomianismo la vez pasada. El antinomianismo predica eso. La Biblia dice que cree y ya está, ya está. No, yo no tengo que dudar de vos. Pero tengo que ver. Dios puede mirar, como dijo el pastor Marcos una vez, Dios puede mirar en el corazón de la persona y saber en ese momento que fue salvo y que eso fue sincero. Dios lo puede saber porque Dios es Dios. Pero yo como pastor, no. Yo necesito ver tu vida, necesito ver tus actos para confirmar si realmente hubo un cambio, si hubo salvación en esa persona. Entonces, la gran prueba de este joven, o sea, para demostrar él que era salvo, que había sido salvo, él tenía que vender todas esas posesiones. Porque es fácil decir, yo creo en Cristo y mantener mi ídolo a un lado. De este lado Cristo y de este lado mi ídolo. Ese iba a ser la evidencia de que él había renunciado a ese ídolo. Independientemente de nuestras riquezas, Cristo debe ser nuestra prioridad, hermanos. Independientemente de nuestra pobreza, Cristo debe ser nuestra prioridad. No podemos alegar, yo soy pobre, no. O rico o pobre, Cristo tiene que ser nuestra prioridad. No es tu riqueza más Cristo, no, es Cristo y nada más. Él debe ser el único objeto de nuestra adoración y satisfacción en la vida. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero otra cosa muy distinta es mostrar confianza a pesar de que te has quedado sin nada, como Job. Y ahora yo les planteo algo. Imagina la vida sin las cosas que más quieres en la vida.
Hagan ese ejercicio. Imagina la vida sin las cosas que más quieres en la vida. Tus hijos, tu casa que tanto te costó, el auto que tienes, propiedades. Imagina una vida donde solo tienes a Cristo. ¿Estarías satisfecho? Porque es muy fácil decir que Cristo es mi todo, que Cristo es mi único, cuando relativamente nos va bien en la vida, cuando tenemos lo que amamos, lo que queremos. Lo que Cristo está haciendo con este joven es poniendo el dedo en la llaga. Ahí donde más le duele, está tocando a Jesús. Está tocando el nervio central de su idolatría. Está tocando su Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta gente como él en este mundo? Que creen, pero no creen. En realidad no creen. Porque no están dispuestos a evidenciar esa creencia. Creen que tienen a Cristo como tienen a Cristo como un elemento más en su misión de ganarse el cielo, como este joven. Era buena persona, era moralista, pero falta a Cristo. Bueno, más Cristo, un elemento más. No es mis buenas obras más Cristo, es solo Cristo. El problema de este joven no era tener riquezas, y yo no quiero que nadie malinterprete eso, ¿verdad? El problema no son las riquezas, sino las riquezas lo tenían a él. O sea, él era preso de su riqueza. Él era dueño de su riqueza. No es que él tenía riqueza, las riquezas lo tenían a él. Atados o atado. Porque en la Biblia, hermanos, encontramos muchos personajes ricos. O sea, Dios no está en contra de las riquezas. Él es el dueño de las riquezas. Él da al que quiere, al quien quiere. Donde encontramos, por ejemplo, a Abraham, que era un hombre muy rico y el padre de la fe. A Jacob era muy rico. Job era muy rico. Pero sus riquezas nunca fueron estorbo en la relación con Dios. Lamentablemente este joven, ¿se acuerdan cómo él había venido? Este joven que había venido a Jesús de rodilla, con entusiasmo, preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna, no pasó la prueba. No pasó la prueba. No le gustó la respuesta de Jesús. Y se retiró como triste. Versículo 22. Él no esperaba esta respuesta. Él no vio venir esta respuesta. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras. ¿Alguna vez te sentiste afligido? Si alguna vez te sentiste afligido, te puedes identificar con él. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en su corazón. ¿Saben lo que es metástasis? Cuando el cáncer se distribuye. Mientras el cáncer está en un solo lugar, la persona tiene una cierta esperanza de que se salve, pero si se toca ese cáncer, el cáncer comienza a diseminarse por todos los órganos, y ahí ya no hay nada que hacer. Eso es metástasis. Cuando escuchan el cáncer hizo metástasis, eso es una sentencia de muerte. Su materialismo había hecho metástasis en su corazón y no le permitió salvarse ese día. ¿Por qué digo que no le permitió salvarse ese día? Porque nunca más se habló de él en la Biblia y no sabemos si él tuvo otra oportunidad. La Biblia se calla al respecto, no sabemos qué pasó de él, pero él
hasta donde sabemos, él se perdió. Él se perdió. Él no quiso renunciar a su Dios. Pero vean, hermanos, que Jesús no le está diciendo que él se quede pobre. Vean cómo Jesús le está planteando un cambio de riqueza. No es que él se quede sin riquezas. Porque a veces pensamos también que, como dije recién, Dios está en contra de la riqueza y todo eso. No, a veces Dios solamente quiere hacerte un cambio, mostrarte la verdadera riqueza. Porque Él le dice, vende esto y tendrás esto. O sea, le está proponiendo un cambio de riquezas. No es que Dios es mezquino y no quiere que nadie tenga riquezas. Nadie, hermanos, que quiera abrazar la riqueza y a Cristo al mismo tiempo puede salvarse. Jesús mismo lo dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Dice el verso 23 al 27, cuando se fue el muchacho, dice, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice el verso 23, entonces Jesús mirando alrededor, imagínense esa escena, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Ahí está el problema. Porque al principio él dijo a los que tienen riqueza, pero en realidad los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Vamos a seguir leyendo hasta el 27. Que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Imagínense el cuadro que Jesús estaba pintando aquí a sus discípulos. Es a este punto que le tenemos que llevar a un ser humano, hasta el punto de decirle, es imposible. No puedes hacer absolutamente nada por ti mismo. Es hasta ese punto que tenemos que llevarle a alguien para después decirle, pero hay una solución. Hay alguien que sí lo puede hacer. Hermanos, si hay una enseñanza central en este pasaje, es esta. Esta es la enseñanza central. La salvación es imposible para los hombres, sean ricos o sean pobres. Él no dijo, la salvación es imposible para el rico. Él no dijo eso. O la salvación es imposible para el pobre. No. Para los hombres en general es imposible. Pero ¿por qué le es tan difícil a los ricos? Los ricos son más propensos en confiar en sus riquezas. Ven que el rico está acostumbrado a no depender de nadie, ¿no? Está acostumbrado a solucionar sus problemas con plata, con la economía. Entonces, un rico es mucho más propenso a confiar en sus riquezas. Esto que Jesús dijo, hermanos, fue muy chocante para los discípulos, que ellos se hablaron entre sí y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, ¿para qué estamos luchando entonces? En la cultura judía,
las riquezas eran una señal inequívoca del favor de Dios. ¿Y saben cómo se le veía a una persona rica en la cultura judía? Como alguien que tenía el favor de Dios sobre él. Entonces es en ese contexto los discípulos dijeron, pero si aquellos que tienen la evidencia del favor de Dios sobre ellos, ellos no se pueden salvar, entonces ¿quién se puede salvar? O sea, nosotros que somos pobres, entonces estamos fritos, más fritos que fritos. Ellos decían, si un rico no puede entrar, entonces ¿quién? Y la respuesta de Jesús fue contundente, nadie. Si Dios no interviene. La Biblia dice que Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no hay un poder superior que intervenga a nuestro favor, la salvación es un imposible. Hermanos, y es aquí que siempre les animo a orar a este Dios que sí puede salvar. A veces nosotros decimos, pero este hombre es tan duro. Este hombre nunca se va a salvar. No, nunca debemos decir eso. Es aquí donde yo les animo, hermanos, a orar por sus familiares inconversos, a orar desde ya por el corazón de sus hijos pequeños. Por más que nosotros podemos ser un modelo de fe para nuestros hijos, y debemos serlo, hermanos, debemos serlo, pero eso no lo va a salvar. Eso no va a ser suficiente. Dios tiene que obrar en el corazón. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, vecinos. Oremos por nuestros hijos, al Dios que sí puede cambiar el corazón. No para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios, dice Jesús en la última parte. Solo por Cristo hay esperanza para el hombre. Solo Él puede despertar al hombre de su muerte espiritual. Solo Él puede transformar el corazón de los hombres para que se salven. Alguna vez, yo creo que la mayoría ya tuvimos la experiencia de ver un cuerpo. En mi caso, hace poquito, el cuerpo de mi papá. Y es la misma imagen en que el ser humano se encuentra. Está muerto. Y dice la Biblia que en ese estado fue que Dios nos salvó. Nosotros no estábamos vivos cuando vino Jesús a salvarnos. Solo por Cristo hay esperanza. Solo Él puede transformar el corazón de los hombres para que se salven. De hecho, eso fue lo que Él hizo con sus apóstoles. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Estos discípulos, hermanos, sí mostraron la evidencia que este joven rico no quiso mostrar, que no mostró. Pedro dijo: nosotros sí dejamos todo, Señor. Y esa es la evidencia de que fueron escogidos, que fueron salvos. Pero esto no hubiera pasado si Dios no hubiera cambiado el corazón de Pedro y de los otros 11. Excepto Judas, ¿no? Era cierto que ellos habían dejado todo por Cristo. Y Jesús les dice: cierto, ustedes dejaron todo por mí. Pero esto no se va a quedar así. Versículo 29 al 30. Porque a veces vemos como que Dios es ese Dios que siempre nos quiere ver, no sé, pobre o el agua fiesta, ¿verdad? Dice Jesús: les digo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, en el caso de nuestros hermanos venezolanos, acá presentes, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y esa parte no nos gusta, ¿no? Vamos a borrar ese. Y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, Jesús dice, ustedes van a ser premiados. Yo no les estoy pidiendo algo mezquino. Esto contradice totalmente lo que el Evangelio de la Prosperidad promete, ¿no? Ellos prometen casas, autos, riquezas y una vida sin problemas. Jesús exige compromiso de sus discípulos. Compromiso total. Y yo sé que por esto, hermanos, nosotros difícilmente vamos a hacer una iglesia con muchos números. O sea, no sé, ojalá, Dios quiera. Pero el mensaje que predicamos no es atractivo. Y una persona no regenerada no va a estar en medio de nosotros. No va a aguantar. Jesús dice, aquellos que han dejado estas cosas por mí, lo recibirán 100 veces más. Esto debemos interpretarlo de forma espiritual también, con la presencia de su Espíritu en nosotros. Y la Iglesia Universal es nuestra familia. Si perdemos familias por causa de Cristo, tenemos 100 veces más hermanos, ¿verdad? Si perdemos un hermano físico, ganamos 100 en el mundo. Creo que el hermano mismo dijo una vez que él por donde va tiene hermanos, ¿verdad? Porque es como que siempre nos conocimos, ¿no? Ellos son nuestra familia, ellos son nuestros hermanos. Vas a tener 100 padres, 100 madres, 100 hermanos, casas, tierras. ¿Con persecuciones? Sí. Pero vas a tener una familia. Con persecuciones, sí. Pero con la presencia de Cristo en nuestra vida. No es que precisamente tengamos que perder a nuestros familiares, pero es muy probable, hermanos, que si sigues a Cristo, o si una persona decide seguir a Cristo, ellos mismos te echen. A veces ellos mismos te echan. Lo que los musulmanes conversos a Cristo viven a diario. Hace poco escuché un testimonio de un musulmán que era maestro del Corán, nada más y nada menos, que fue impactado por la vida de un niño cristiano. Imagínense, hermanos, lo que puede hacer Dios a través de la vida de un niño. Así que aprovecho también para que les sigan enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Enséñenles, versículo por versículo. Y él fue echado por su papá, él tuvo que huir de su país. Perdí todo, dijo él. Perdí todo, perdí mi casa, perdí mi familia, mis amigos, mis hermanos. Pero Dios me dio una familia más grande, dijo. Por un lado, qué terrible la declaración de Jesús que la salvación es imposible para el hombre, para el que quiera salvarse por obras. Es terrible esa declaración, pero por otro lado, qué gran peso se nos saca de nosotros al saber que para Él sí es posible. Qué peso el Señor nos saca de nosotros, porque la salvación de los demás no depende de nosotros, sino depende de Él. Es una obra completamente de Él. Que cada uno de nosotros podamos acudir a Él por salvación. Y que podamos acudir a Él por salvación de nuestros familiares, de nuestros hijos. Y Él nos puede salvar. Él puede salvar. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, porque Él proveyó un sustituto, hermano.
Tú y yo teníamos que estar en esa cruz, pero Él proveyó un sustituto. Él vivió la vida por mí y por ti, una vida perfecta delante de Dios. Él cumplió la ley perfectamente delante de Dios. Y es esa vida la que recibimos cuando recibimos la salvación. Esa vida perfecta de Cristo nos es imputado a nosotros en nuestro legajo judicial. Dice, este cumplió la ley por Cristo. Para que viva, Cristo murió para que, vivió una vida perfecta delante de Dios y después murió en mi lugar y en tu lugar. ¿Ya tienes a este Cristo en tu vida? Escúchenme. ¿Ya tienes a este Cristo en tu vida? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? No dependas de tus obras, no dependas de tu moralidad para la salvación, porque es imposible. Este joven que llegó muy contento, gozoso, arrodillándose delante de Jesús, se retiró triste y perdido. Con todas sus riquezas, sí, pero se retiró triste. Y lo peor, que si él murió así, está en la eternidad, está en el infierno. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Que ella pueda traspasar nuestro corazón en esta mañana y pueda traer salvación, Padre, a aquellos que lo necesitan, a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Enséñanos, Padre, esta bendita confianza de que tú has pagado completamente por nuestra salvación. Y es esa gratitud en que vivimos, con esa gratitud es que queremos vivir sirviéndote con gozo, Padre, a pesar de las dificultades que nos pueda presentar este mundo. Estamos en ti y tú estás en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.